Dicen que algunos invitan a bailar siempre a las mismas mujeres o invitan a las más jóvenes. ¿Será así? ¿Por qué elegimos bailar con algunas milongueras y no con otras? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir algunas observaciones con la esperanza de ayudar a quienes lo necesiten, porque muchas veces escuchamos que los milongueros prefieren bailar con las jóvenes antes que con las mujeres experimentadas, o que invitan siempre a las mismas mujeres, y quizás hayan algunos puntos de vista que se nos estén escapando. Yo sé que siempre es más fácil echar las responsabilidades afuera. Recuerdo que una ley de Murphy decía que lo bueno de trabajar en grupo es que siempre se le puede echar la culpa a otro. Pero el tema por el que hoy quiero hablarte de esto viene a raíz de una frase del psiquiatra y psicoanalista suizo Carl Jung, que hace años llevo dando vueltas en mi cabeza. Alguna vez en un texto, Jung preguntaba por qué cuando dos personas pasaban por debajo de un balcón, a una le caía la maceta en la cabeza y a la otra no. Una pregunta que parecería capciosa, pero que luego de meditarla durante varios años llegué a encontrarle una respuesta. No sé si buena o mala, pero respuesta al fin, con la que me sentí aliviado y pude convivir. En alguna parte del video te cuento cuál fue esa respuesta, pero ahora quiero avanzar entre la similitud de esta curiosidad que presentaba Jung y el tema por el que hoy te estoy hablando a través de esta pantalla. Y por eso podría preguntarte, siguiendo la misma línea de pensamiento, ¿por qué cuando hay 10, 20 o 100 mujeres en el salón de baile decidimos invitar a bailar a una de ellas y no a las otras? ¿Por qué elegimos bailar con determinadas milongueras y otras pasan horas en la silla? Si tenés una respuesta al respecto, déjamela en los comentarios. Y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. La verdad es que hay varios motivos por los que los milongueros tomamos la decisión de bailar con determinadas mujeres en la milonga. Yo entiendo el espíritu reduccionista que dice, y bailan con aquella porque es joven. O también están quienes desde otro punto de vista agregan, seguro que a esa la invitan porque es flaquita. Existen muchas opiniones y casi todas resumen en un solo punto la razón de por qué a ellas no las invitan a bailar. Una razón que generalmente se basa en criticar lo que ellas sienten que no tienen y las otras sí. Pero las cosas no suelen ser unilaterales, sino multicausales. A ver, de acuerdo con una investigación que llevé a cabo en varias milongas acerca de por qué se elegían a determinadas mujeres, todos los milongueros consultados, todos contestaron en primer lugar que las elegían por su calidad de baile. Es decir, vieron cuán bien bailaba la mujer, cómo se conectaba, cómo colocaba los pies, cómo se sumergía en la música y cómo abrazaba. Y entonces la miraba para invitarla una tanda. Ninguno mencionó algo sobre el cuerpo u otra cosa por el estilo. De hecho, algunos explicitaron lo que siempre repito en la milonga. No importa si sos Miss Universo, si no sabés bailar, vas a planchar, es decir, vas a quedarte en la silla. Y esto que dijeron aquellos milongueros es fundamental. Bailar, o mejor dicho, saber bailar es el motivo principal por el que vamos a la milonga. Porque bailar es mucho más que moverse con la música, al menos en el tango. Bailar es un concepto muy profundo que implica desde cómo reunir técnicas de baile a establecer un sentido de unidad de pareja en el baile, de saber cómo interpretar al conductor hasta transmitirle una emoción y no responder simplemente como una máquina a la que uno le pone la moneda y al segundo te entrega la lata.
Pero este es el primer punto, la calidad de baile. Y en segundo lugar, estos milongueros destacaron algo no menor, la actitud de la mujer, lo cual suele tener casi la misma importancia que el saber bailar. Una actitud de simpatía y seguridad en la que se vea su sonrisa y buen desenvolvimiento social. Imagínate que si te invitan a bailar, tu comentario en el primer entre tango y tango es: ¡ay, me sorprendió que me invitaras, porque vos te la pasás bailando con jovencitas o todas esas que muestran las piernas! Y la verdad que te diste el gusto de decir lo que pensabas, pero lo más probable es que no vuelvan a invitarte a bailar porque no le hiciste pasar un buen momento a ese milonguero. Habría alcanzado con que le transmitieras tu sorpresa, fueras agradecida o simplemente te sintieras contenta de estar bailando con esa persona que tanto querías. De modo que la actitud, sea durante el baile o mientras te encuentres sentada, se ubica en el segundo lugar. Por supuesto que también hay que lidiar con las demás mujeres, no solo con las jóvenes, sino con las extranjeras, cuya apariencia exótica en muchos casos alimenta la curiosidad y atrae la mirada del milonguero. Pero puedo garantizar que si esta turista no sabe bailar y tiene una actitud como de desprecio en el ambiente o una actitud de amargura, difícilmente le inviten, por lo que terminarían diciendo que en Buenos Aires todos los milongueros bailan con las locales y no suelen mirar a las extranjeras. Luego, durante mi investigación tras los puntos antes mencionados, me encontré con diferentes opiniones. Por ejemplo, los varones más altos dijeron que en lo posible preferían bailar con mujeres tan altas como ellos, pero siempre aclarando que supieran bailar, porque de lo contrario alcanzaría con bailar con mujeres de estatura mediana o bajas. Otros destacaron que sobre todo les interesaba bailar con mujeres que olieran bien, ya que algunas milongueras exitosas, luego de bailar varias tandas, a veces mantienen cuidada la apariencia, pero no así el aroma corporal. Ahora, en lo que a mí respecta, no suelo bailar determinadas tandas con determinadas milongueras y trato de variar si siempre voy al mismo salón de baile. Y en general, además de prestar atención a la forma de bailar, y debo decir en esto que le presto más atención que a la actitud, trato de descubrir en mi interior qué me ocurre cuando distingo a la mujer en la pista o en la silla. Y aquí es donde te respondo el por qué para mí a uno le cae la maceta en la cabeza y a la otra persona no cuando pasan por debajo de un balcón. Y es porque siento que cada uno atrae o repele energías. Cada uno tiene una vibración personal, un humor que hace que otros se sientan afines con estas personas o por el contrario no quieran tener ningún tipo de relación. Quiero decir, de algún modo siento que existe una especie de ley de atracción de las energías que tiende a unirnos como si pasáramos tranquilos abajo del balcón y nos aparta de otras personas para no chocar con ellas como choca la maceta contra la cabeza. Por eso, cuando de pronto veo a determinadas mujeres y me doy cuenta que hay algo en ellas que no me hace sentir del todo bien, algo que no puedo definir exactamente con palabras porque es absolutamente sensitivo, prefiero cambiar la dirección de mi cabeceo. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, lo que sí debe saberse es que si permaneces mucho tiempo en la silla, a veces conviene levantarse un minuto, tomar un café, conversar con alguien que te cambie un poco el ánimo y sobre todo usar esa arma poderosa que se llama sonreír. De modo que consulta con alguien que consideres honesto en dónde te equivocás, si elegiste la milonga adecuada para tu nivel
o si tu forma de bailar no es acorde con el espacio y por eso no te eligen. Pero no le eches la culpa al milonguero. Es mejor avanzar en la milonga reconociendo los propios errores para no sentir que te amenaza la sombra de una maceta. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.